De la nada al todo, regresando a la fuente. Introducción. Antes del Big Bang no había nada, según la ciencia. Dios, que es todo, creó la sustancia de la nada, según la Biblia. Entonces, ¿todo en nuestro mundo está hecho de la nada? ¿La sustancia viene de la nada? Si la sustancia vino de la nada, ¿cómo puede la sustancia convertirse en todo de nuevo? ¿Podemos nosotros, como seres creados, volver a la fuente de todo? Actualmente somos criaturas de Dios, pero necesitamos adquirir la filiación de hijos con nuestro Padre que está en los cielos para ser parte de todo. Importantes pasos son necesarios para transitar el camino de retorno de la nada al todo. La kenosis, la atención consciente, la vacuidad y la nada. Kenosis conversión. La kenosis implica un despojo gradual de la personalidad, un proceso gradual de desprendimiento de lo no esencial, posesiones, ropa, cosas materiales, afectos, familia y poder. Diccionario Cambridge.org. Kenosis, en la teología cristiana, es la renuncia a la naturaleza divina, al menos en parte, por parte de Cristo en la encarnación. Lenguajes Oxford. Jesús habló de la kenosis como una condición para convertirse en su discípulo a través de Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y sí, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Reina Valera 1960. Atención plena, conciencia de sí mismo. La atención plena se puede definir como una conciencia de la propia experiencia, momento a momento, sin que exista ningún juicio de valor. Un estado de libertad psicológica que ocurre cuando la atención permanece quieta y flexible, sin apego a ningún punto de vista en particular. youmatter.world. La conciencia es observación sin elección, condena o justificación. La conciencia es la observación silenciosa de la que surge la comprensión. Jiddu Krishnamurti 1991 azquotes.com. Sócrates, en una afirmación que podría atribuirse a la teoría de las formas de Platón, dijo: sé que no sé nada porque el mundo físico no es real. De acuerdo con la teoría de las formas, el mundo físico en el que vivimos es en realidad solo una sombra. Dr. John Messerly, 2019. 8 significados profundos de yo sé que no sé nada. La vida moderna es el producto de la mente intelectual y nosotros la creamos. No entendemos la realidad y la vida intelectual que llevamos nos aleja de la realidad. Lamayeshe, 1983, fpmt.org. El problema surge cuando las personas creen que son sus mentes. Vacuidad, carencia. El vacío es un estado de carencia, así que si estás tratando de encontrar tu felicidad en cosas que no son externas
a ti, entonces te sentirás vacío porque esas solo son cosas. No todos somos así, llenando vacíos donde se supone que Dios debe estar. La humildad es el esfuerzo constante y disciplinado por ver la verdad sobre nosotros mismos, vaciarnos de todo y dejar que Dios llene ese espacio, convirtiéndose en nada. Betty Skinner, 2019. El vacío espiritual irá desapareciendo gradualmente en conformidad con nuestra apropiación de la voluntad de Dios en nuestra vida. En consecuencia, debemos despojarnos de todo deseo de ejercer la voluntad propia y permanecer siempre en la voluntad de Dios. La nada, la inexistencia. Cuando se logra la nada, se establece un estado de conciencia pura. Al convertirnos en nada, nos convertimos en todo. Es al romper las barreras del ego que entramos en contacto directo con nuestra fuente infinita. Esta realización de la nulidad del ego es el secreto de la realización espiritual. Todo lo demás lo retrasará. Cuando te das cuenta de tu nada, te conviertes en todo. Para darte cuenta de tu verdadero yo, tienes que hacer que esta sombra ficticia admita que no sabe nada, e incluso si sabe algo no tiene valor. Los más humildes se han convertido en los amos de la humanidad, no los altivos, orgullosos o arrogantes. En última instancia, todos somos Dios, pero podemos darnos cuenta de eso solo cuando nos convertimos en nada. Cuando nos demos cuenta de nuestra nada, seremos todo. La autoafirmación y el ego. El ego es el velo entre los humanos y Dios. Rumi, poeta persa del siglo XIII. El ego es el velo ilusorio que aparentemente nos desconecta de nuestra fuente. Según el curso de milagros, el ego es el aspecto cuestionador del yo posterior a la separación, que fue hecho en lugar de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, porque éstas implicarían conocimiento y no pueden ser percibidas. La conciencia, el nivel de percepción, fue la primera división introducida en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente en un perceptor en lugar de un creador. La conciencia se define correctamente como el dominio del ego. Capítulo 3, página 42. ¿Qué sucede si el velo no está en ninguna parte, sino dentro de nosotros, aquí mismo, en la forma de nuestro ego, o mejor aún, de nuestra conciencia, me pregunto? Hablamos de muchas cosas como si estuvieran allá afuera, fuera de nosotros mismos, y a medida que aprendemos y vivimos esta vida, la comprensión comienza a surgir y nos damos cuenta de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Cuando adelgazamos el velo del ego, comenzamos a sentir la verdad desde el centro de nuestro ser, sin que el ego defienda la posición de liderazgo en esta o aquella situación. Reverendo J.L. Carter, PhD 2014, el Diario de Metafísica y Conciencia Conectada, Journal of MSC, blogspot.com. Ejemplos de pasos en falso que tomaron algunos santos y místicos católicos por la autoafirmación egoica. Las persecuciones de Pablo a la iglesia cristiana. El apóstol Pablo, Saulo,
Fue a principios de los años 30 después de Cristo, antes de su conversión, un feroz y violento perseguidor de los seguidores de Cristo, destruyendo sus reuniones y encarcelándolos. Hechos de los Apóstoles 8:3, Reina Valera 1960. Él no creía que Jesús fuera el Mesías. Como resultado, Saulo encabezó una violenta persecución de la joven iglesia cristiana en Jerusalén. Va de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Hechos 8:3. Cuando los creyentes son declarados culpables de lo que se considera una blasfemia, Saulo pide que sean apedreados. Hechos 26:10, Reina Valera. San Francisco de Asís cabalga a la guerra por rey y gloria. En 1202, San Francisco participó en una guerra entre Asís y Perugia. Estuvo prisionero durante casi un año y al ser puesto en libertad, cayó gravemente enfermo. Aún así, y después de su recuperación se encontró cabalgando nuevamente por la gloria militar cuando intentó unirse a las fuerzas papales bajo el mando del conde Gentile contra el emperador Federico II en Apulia a fines de 1205. Cunningham y Brady 2019. La kenosis en el apóstol Pablo y en San Francisco de Asís. Podría decirse que la influencia de Pablo en el pensamiento cristiano ha sido más significativa que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Sanders 2019. Pablo tuvo una fuerte influencia en el cristianismo primitivo. Su conversión cambió fundamentalmente las creencias básicas sobre el pacto de Dios y la inclusión de los gentiles en este pacto. Pablo afirmó que él recibió el Evangelio no de un hombre, sino directamente por la revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11 a 16. San Francisco trató de reproducir lo más fielmente posible la vida de Cristo y sus primeros apóstoles. Habiendo vivido la vida típica de un joven rico y los placeres que esta vida le ofrecía, después de su conversión y desde el principio se dispuso a vivir en obediencia, en castidad y sin nada propio. Duffy 2014, página 3. Su kenosis personal lo llevó a retirarse a la soledad y la oración en los bosques de Umbría en las afueras de Asís y renunció públicamente a los bienes terrenales y a sus lazos familiares para abrazar una vida de pobreza. Británica.com. Melillo, en el 2000, afirmó que la virtud rectora de Francisco fue siempre la pobreza, porque temía que la búsqueda de cualquier tipo de riqueza, no solo de bienes temporales, lo desviara del cumplimiento de los evangelios. Gloriana.nu. Atención plena, conciencia de sí mismo en Meister Eckhart y en Jean-Pierre de Caussade, S.J. Meister Eckhart fue un predicador y místico de la orden dominicana de finales del siglo XIII y principios del XIV, que compartió muchas ideas sobre su viaje interior hacia el alma a través de la atención plena. Afirmó: la palabra yace escondida en el alma, desconocida e inaudible, a menos de que se le haga lugar en el terreno del oír. De lo contrario no se escucha. Todas las voces y sonidos deben cesar y debe haber una quietud pura en el interior, un silencio inmóvil. La palabra de Dios se escucha allí, porque para escuchar esta palabra en el Padre donde todo es quietud, la persona debe estar muy quieta y completamente libre de todas las imágenes y de todas las formas. Matthew Fox 2014, Meister Eckhart, un guerrero místico para nuestro tiempo.
Eckhart escribió: debes amar a Dios sin pensar. Esto es para que tu alma esté sin mente y libre de todas las actividades mentales. Mientras tu alma esté operando como una mente, mientras tenga imágenes y representaciones, él está diciendo como la experiencia de Dios de la mayoría de las personas es en realidad solo una experiencia de un pensamiento en su cabeza. Pero mientras tiene imágenes, tiene intermediarios. Y mientras tiene intermediarios, no tiene unidad la mente, ni simplicidad. Y por lo tanto tu alma debe estar desprovista de toda mente y debe permanecer ahí sin mente. Porque si amas a Dios como es Dios, o mente, o persona, o imagen, todo eso debe abandonarse. ¿Cómo entonces lo amarás? Debes amarlo tal como es, un no Dios, no mente, no persona, no imagen. Incluso más, ya que eres un uno puro, claro, separado de toda dualidad. Y debemos hundirnos eternamente de algo a nada en este uno. Que Dios nos ayude a hacer esto. Amén. Breakthrough, página 180, Cómo amar a Dios según Meister Eckhart, deconstructingyourself.com. Jean-Pierre de Caussade, 1675 a 1751, un jesuita francés, fue un sacerdote católico romano que acuñó el término el sacramento del momento presente. Su mensaje era simple pero profundo. Acepta el momento presente como una fuente de santidad que siempre fluye. Vivir en el presente es finalmente lo que entendemos por presencia misma. cac.org 2015. En la sección 9 titulada La voluntad de Dios en el momento presente es la fuente de la santidad, de su libro Abandono a la Divina Providencia, de Caussade en 1861 afirmaba: oh, todos los sedientos, aprended que no tenéis que ir lejos para encontrar la fuente de las aguas vivas. Fluye muy cerca de ustedes en el momento presente, por lo tanto apresúrense a encontrarlo. ¿Por qué estando tan cerca la fuente os cansáis de correr tras cada riachuelo? No oímos nada por todas partes, sino los primeros siglos, el tiempo de los santos. Qué extraña manera de hablar tenían los santos. Tenían los santos de esos primeros siglos. Otra cosa más importante en sus vidas que cumplir la voluntad de Dios. Tenían los santos de las primeras edades otro secreto que el de convertirse de momento en momento en lo que el poder divino quisiera hacer de ellos, y dejará este poder de derramar su gloria sobre las almas que se entregan a Él sin reservas. Que la operación divina de mi Dios sea mi libro, mi doctrina, mi ciencia. En Él están mis pensamientos, mis palabras, mis acciones y mis sufrimientos. No consultando tus obras anteriores me convertiré en lo que tú quieres que sea, sino al recibirte en todo. Página 37. Vacuidad, carencia, San Juan de la Cruz y el vacío. En su libro La mística de la noche oscura, Zambrano Carballo en 2018 afirmó que frente al desorden que anida en el ser del hombre, San Juan de la Cruz propone el vacío. Y el vaciamiento, que en el contexto místico supone la negación absoluta de los apetitos carnales para dejarlo todo vacío para Dios.
afirmando que por eso mandó Dios que el altar donde había de estar el arca del testamento estuviera vacío por dentro. Éxodo 27:8, para que el alma comprenda cuán vacía la quiere Dios de todas las cosas. Página 94. Frente a una cultura adictiva, la nada, la inexistencia, es la respuesta a nuestras adicciones al poder, a la riqueza, al placer egoísta y al olvido de los pobres y de los desechados. Sixto García, 2016. Juan de la Cruz, En todo amor perfecto, la nada subversiva. sixtogarcia.wordpress.com. San Juan de la Cruz llama noche a la privación del gusto en el apetito de todas las cosas y pone el ejemplo de esta privación en cada uno de los 6 sentidos que, privados de sus objetos de placer o deleite, permanecen en la oscuridad y sin nada. Ascensión, libro 1, 3:1. El autor considera que los espirituales, aquellos que se toman en serio el camino espiritual, deben lograr una especie de vacío sensorial, porque así descubrirán que más allá del olfato, el oído, el gusto, el tacto, la vista y el pensamiento, el ser humano ya no está atado a los objetos de los sentidos que perturban el espíritu humano y nublan su capacidad espiritual. Utilizando otra fórmula, podríamos afirmar que este vacío sensorial no significa que no debamos poseer nada, sino que las cosas no nos posean más, ni siquiera nuestros propios estados de ánimo. La nada, la inexistencia. El encargo de Juan Diego Cuautla-Atzin. Los pobres de espíritu que reconocen su propia pobreza espiritual y su necesidad de Dios heredarán el reino de los cielos. Mateo 5:3. Estos son los humildes, que se dan cuenta de sus propios pecados, vacío espiritual y pobreza, y lloran por eso. Una de estas almas raras, Juan Diego Cuautla-Atzin, almas avanzadas, como este campesino chichimeca que se sabe que recibió 4 apariciones de la Virgen María en el cerro de Tepeyacac, Tenochtitlan, actualmente las inmediaciones de la Ciudad de México, en diciembre de 1531, nationalshrine.org. La Virgen María encomendó a Juan Diego que fuera a visitar al obispo católico Fray Juan de Zumárraga y solicitar en su nombre la construcción de un santuario en el Tepeyac. Desde donde prometió derramar su gracia sobre quienes la invocaran. El obispo, que no creía a Juan Diego, pidió una señal para demostrar que la aparición era cierta, pero esto resultó ser un encargo muy difícil de cumplir para él por su condición de campesino indígena y también por su propia percepción como un individuo pequeño y no digno de la Reina del Cielo. Aquí se presenta la conversación principal entre Juan Diego y la Virgen María durante las apariciones, tal como la relata el escritor indígena Antonio Valeriano en el documento indígena más importante y antiguo sobre el evento de Guadalupe, el Nican Mopowa. Así se cuenta, escrito en náhuatl con caracteres latinos en 1556. Y en cuanto la vio ante ella, se postró, se arrojó por tierra y le dijo: «Por esto mucho te suplico, señora mía, reina mía, muchachita mía, que a alguno de los estimados nobles que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu venerable aliento, tu venerable palabra, para que le crean, porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy la cuerda de los cargadores, en verdad soy parihuela,
Solo soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mí andar, ni de mí detenerme allá a donde me envías, mi muchachita, hija mía, la más pequeña, señora, mi niña. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Escucha tú, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargo que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad, pero es necesario que tú personalmente vayas, ruegues, y que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Los últimos serán los primeros, y aquellos pequeños que son pobres de espíritu siempre hallan gracia a los ojos de Dios, porque dan alegría a su corazón, y siendo nada lo encuentran todo en nuestro Padre Celestial.